Muy bien. Para aquellos que ya estuvieron leyendo el Heraldo, ya saben el tema que voy a tomar. Así que vamos a hablar de Salah. Y ustedes dijeron, ¿por qué digo esta palabra hebrea? Es la palabra hebrea que habla del perdón. Así que aprendamos un poco del hebreo, porque vamos a ver una pequeña diferencia entre cómo el perdón lo damos nosotros y cómo el perdón lo da Dios. Así que para hablar del perdón nos tenemos que referirnos que para que esta situación hay dos en conflicto, un ofensor y el ofendido. O sea que arranquemos que hay dos en conflicto. En este caso podemos hablar de nosotros y Dios o dos personas normalmente. Pero en todos los casos sabemos que para enfrentar la situación es y resolverla es a través de una cosa, perdón mutuo. El perdón de Dios vino a través de Jesucristo de su parte, pero lo recibimos nosotros. Ahí es donde se hizo mutuo, de las dos partes. Cuando es entre personas tiene que ser de la misma manera. El ofensor o el ofendido va y busca el perdón del otro. ¿Y por qué dije el ofensor y el ofendido? Cualquiera de los dos puede hacer esto, porque Jesucristo ya lo enseñó. Recuerdan que una de las enseñanzas de Jesucristo fue que cuando llevas tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que estás enemistado con tu hermano, ¿qué dice? Deja tu ofrenda, ve con tu hermano, reconcíliate, vuelvan y presenta tu ofrenda. Perdón mutuo. Aunque ofendido, fui a buscar el perdón. Aunque ofensor, fui a buscar el perdón. Pero la ofrenda que tiene que ser mutua. Como dije, perdón es mutuo. Estas situaciones las podemos encontrar en la Biblia. Desde Adán y Eva, incluso hasta Apocalipsis podemos buscar. El perdón de Dios se extiende desde el principio hasta el fin y nos llega a nosotros. Cada uno con resultados diferentes. Porque hay personas que no aceptaron el perdón de Dios y sabemos lo que les pasó, pero las que aceptaron, sabemos de qué bendición estamos hablando que llegaron. Pero solo hay uno que a pesar de que pone todo de sí, por su magnánimo amor hacia nosotros, logró que nosotros alcanzáramos el perdón. Demostración, los bautizados, estos hermanos que se presentaron, cada uno de nosotros que aceptamos a Cristo. Pero no queda en esto, sino el perdón de Dios se extiende. Si usted nos visita por primera vez, el perdón de Dios es para usted también. Es un regalo que Dios le da. Se lo quiere dar, pero la situación es que para que sea mutuo, usted lo tiene que aceptar. O sea que le voy a hablar a usted, si aún no conoce a Cristo, del perdón de Dios para usted. Pero también voy a hablar de cómo el perdón afecta física y psicológicamente cuando no lo damos y cuando lo damos. Dos partes. ¿Y por qué me refería a esto del perdón de Dios y que Dios es el único que puede hacerlo? Les voy a leer lo que dice Isaías. En el capítulo 43, el versículo 25 dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré más de tus pecados. Permiso. Porque traigo mis secretitos de maestro. Muy bien. ¿Por qué le dije la palabra Salah al principio? Porque el perdón de Dios dice acá, borro tus rebeliones. Estos son tus pecados y veamos lo que hace Dios. ¿Los vuelve a ver? ¿Dónde están? A sus espaldas. Dios nunca te va a traer el pecado de nuevo a tu conciencia. Te va a decir, ya los borré. Allí quedaron. Esa es la diferencia que tenemos que aprender. En cuanto a los hombres, ya es distinto. ¿Por qué? Porque los hombres dejamos mojones a veces en nuestro recuerdo grabadito de lo que nos hizo aquella persona y la volvemos a veces a traer. Por eso también voy a hacerle
El ejemplo. La pelota de fútbol. Y usted dice la pelota de fútbol. ¿Por qué? Miren lo que pasa. Eso hacemos los hombres. Soltamos y lo volvemos a atrapar. Eso no es perdón para Dios y no es el perdón que Dios quiere que nosotros demos. Así que para ello vamos a buscar Efesios capítulo 4, vamos a leer el versículo 31 y 32. Y vamos a desglosar esto para entender acerca del perdón que Dios quiere que nosotros hagamos. Pero tenemos que, como siempre, ver lo negativo primero y entender lo positivo después. ¿Qué es lo que Dios quiere? Veamos lo que escribe Pablo a estos efesios. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Muy bien. Ahora vamos a estudiarla concienzudamente porque hay muchas palabras que nos van a hacer entender. Primero, como siempre, a mí me gusta ver lo negativo para ver cómo debemos actuar. Así que la primera palabra que aparece, que escribe Pablo, traducida a nuestro idioma, es quítense. Quitar. Pero saben, fui al diccionario y a mí me gusta traducir y buscar la palabra para entenderla en su profundidad. Y dice, el diccionario dice no tomar, quitar, tirar, remover. Pero en una traducción de otra versión y en el verbo que usaron, dice así, soltar el ancla. ¿Qué es un ancla? Es algo que nos tiene aferrado, porque acá tenemos que soltarla. Eso es perdón, cuando suelto. ¿Se acuerdan que hablé de los mojones en nuestra memoria? Bueno, tenemos que tirar los mojones para afuera para no verlos. Es soltar el ancla. ¿Por qué? Porque si yo no suelto el ancla, primer palabrita, y voy a explicarlo esto como si fuera una planta. Primer cosa que aparece, semilla. Se entierra en mi corazón, ¿y cuál es la primera? Amargura. O sea que, amargura, sí. Este es un efecto primario en los cuales no queremos estar, o sea, no queremos vivir amargados. Pero cuando nos ofende la primera semillita que aparece, es la amargura. Entonces, empecemos a pensar, esta amargura, ¿qué hace? ¿Qué es lo que hace en primera instancia? En primera instancia, me desenfoca. Ustedes, a mí y a mi esposa nos gustan las fotos. ¿Vieron las fotos cuando se desenfocan? ¿Qué pasa con la imagen? ¿Se ve? Distorsionada, borrosa, no entendés lo que hay. Bueno, la amargura hace eso en nosotros, nos desenfoca y nos hace tener una visión borrosa del ofensor. No la real, sino una desenfocada. ¿Por qué? Porque estamos amargados. Pero la plantita no queda con ese desenfoque, sino que la plantita saca una rama. ¿Cuál es? Enojo. Porque ya no me amargo yo, si no me enojo, entonces ya me pongo en contra del otro. Entonces aumenta esto. ¿Por qué? La palabra enojo se traduce, la palabra griega estimos, y se traduce como indignación. Nos sentimos indignados de que me ofendió, no me pide perdón y todavía no hay justicia de Dios sobre él. Tres cosas que queremos que pase. Pero no pasa, porque Dios quiere que el que aprenda también seas tú. ¿Recuerdan lo que dije que es la enseñanza de Jesús? ¿Te acuerdas? Ve y búscalo, arregla, presenta. Esa es la relación que Dios quiere. Esa es la enseñanza. Entonces la indignación. ¿Y cómo nos hace mirar que esta plantita no queda solo ahí? Saca una segunda rama. La segunda rama, como vemos en la Escritura, se llama la ira.
Y la ira, según el diccionario griego, aparece la palabra orge y se refiere a la manifestación externa, activa y anímica que nos lleva a la ejecución de un castigo. Y uno dice, ¿sí? Bueno, si tú dejas, todos estos pasos los vas a ver. Te ofenden, te amargas, te enojas, y como no ves que las cosas se arreglen, ni la persona quiere arreglarlo, entonces sale esta ramita, y entonces empieza a mostrarse externamente en tu persona. Y es activa. ¿Por qué? Porque no queda en recordar, sino que busca a ver cuántas cosas más hizo para que el ánimo propio sea cada vez más fuerte para decir, esta persona necesita un castigo. No, el perdón. Entonces, ¿qué pasa? El sentimiento de venganza viene ahí escondidito, atrás de la ira. Pero dije que era una planta, ¿no? Sacó segunda, viene la tercera, gritería. Y según el diccionario, multitud de voces desentonadas. O sea, justo acá tenemos varios músicos. Cuando desentonan los músicos, ¿qué pasa? ¿Se entiende la música? Bueno, así pasa cuando de nosotros sale el enojo, la ira, la amargura. Se convierte en una gritería, es desentonado, no tiene tono. ¿Por qué no tiene tono? Porque según la traducción, ¿cómo se llama? La nueva traducción viviente, dice que lo que sale, la expresión no dice gritería, dice palabras ásperas. Levante la mano quien no recibió palabras ásperas algún día. De quien sea. Pues recuerde que es lo que a usted le puede pasar si no perdona. Palabras ásperas salen de su boca. ¿Cómo le entendemos esto? Cuando vemos personas en conflicto. Cada uno trae su forma de ver la realidad del problema. Pero cuando me lo explica cada uno, me lo explica cargado de su amargura, de su ira, de su enojo y de sus palabras ásperas o gritería. Entonces, ¿qué hago si estoy yo en el medio para buscar la solución? Cuando la solución no es mía, es de cada uno de los ofendidos. ¿Cómo? Tratando de buscar el foco y no mantenerse desenfocados. Pero no queda allí, sino que dice aquí la Escritura, después de la gritería, maledicencia. Palabra que se traduce como calumnia, difamación o engaño. Y siempre pasa eso. Cuando me ofendo con alguien, lo primero que después al resultado todo es difamarlo. Porque estoy enojado. Pero soy yo, no es él. Soy yo el que estoy desenfocado, de repente no es él. Pero esta difamación, cargada de todas las cosas anteriores, puede ser un acto involuntario o un acto voluntario, o puede ser peor, un hábito. Y cuando ya se transforma en hábito, ya es un problema. Así que hay que tener cuidado cuando el perdón no está en nuestro corazón. La difamación puede salir muy rápidamente. Pero dice la Escritura, gritería, maledicencia y toda malicia. Pero me gustó leer la Nueva Biblia Española de 1975. ¿Y para qué busca tanta cosa este hombre? Porque en verdad de malicia dice toda aversión. ¿Y qué quiere decir esto? El sentimiento de rechazo y repugnancia hacia la persona. ¿Vieron que cuando están peleados, estoy peleado con ellos, me voy? No lo quiero ni ver. Eso es aversión. ¿A qué punto la Escritura nos está llamando la atención? Cuando no aplico el perdón que Dios quiere. Entonces, por ello, termino en efectos negativos, que es donde voy a tomar algunos, no todos los que estuve leyendo. El primero, te enfoca tanto en la mala experiencia que te desenfoca de disfrutar momentos lindos en tu casa. Estás tan enojado con el vecino, con el hermano, con quien sea, que los momentos lindos que podés vivir en tu casa no lo estás viendo.
Lo estás dejando de lado porque volvemos desenfocados. También te deprimes, te irritas y te conviertes ansioso. Ansioso por querer la justicia, pero estás irritable constantemente porque en tu memoria está eso constantemente machacándote. ¿Por qué está machacándote? Porque dejaste que la semillita de la amargura creciera y se transformara en toda esta planta. Así que es ahí donde debemos enfocarnos para que eso no quede. También sientes que estás en conflicto contra tus creencias espirituales. Acá vamos a hablar de nosotros. ¿Por qué en conflicto? Porque me estoy enojado, pero la enseñanza que dije de Jesucristo es esta otra. Y digo, ¿cómo voy a estar así si en verdad tengo que hacer esto? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Lo que Dios quiere. No lo que mi corazón me guía a hacer, sino lo que Dios quiere. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué otra cosa desaparece? Algo que Dios quiere en la vida de todo creyente. Dominio propio. Si yo dejo que todo esto me agarre, me desenfoca y el dominio propio desaparece. Y Dios quiere que lo tengamos. ¿Si me ha pasado? Les digo sí. ¿Si he luchado? Sí. Pero he también comprendido que tenía que volver para el lado de la enseñanza y decir, no, esto no puede estar. ¿Que he pasado noches desvelado? Sí. Pero también desvelado por ver cómo busco la solución al problema, cómo me llego a la persona, cómo le digo para que buscar el perdón. No el mío, sino también podérselo dar. Así que nadie está exento de eso. Entonces, una linda frase que leí mientras estaba estudiando. Dice así, perdonar es poner a un prisionero en libertad. ¿Sí? Cuando yo perdono a alguien, ¿lo pongo en libertad? Yo te perdono a ti, Gilberto. Gilberto, ¿te pongo en libertad si yo te perdono? No. ¿Por qué? Porque el prisionero que se libera es tú misma persona, no el otro. Cuando tú perdonas, te liberas a ti mismo, no al otro. ¿Lo liberas al otro? Sí, porque das libertad de volver a relacionarte, pero el verdaderamente libre eres tú y no el otro. Así que tenemos que recordar que cada vez que perdonamos, el que se libera soy yo. ¿Y cómo es el perdonar de Dios? Primero, hay una consideración. Vamos al versículo 32. Antes, sed benignos. También está dentro de lo que Dios quiere, dentro del fruto del Espíritu Santo está la benignidad, o sea que quiere que seamos benignos. ¿Para qué? Para provocar en nosotros un cambio. ¿Un cambio de qué? De motivación y de emociones. Porque si vamos a lo que vimos anteriormente, son motivaciones, pero también son emociones que están dentro. Tenemos que cambiarlas. El ser benignos nos ayuda a ver lo bueno que tenemos que hacer y cambiar. O sea, salir del desenfoque y volvernos a enfocar en lo que Dios quiere. Entonces, ahí no nos preocupamos del ofensor para el castigo, sino para tratar de entenderlo y saber cómo llegarnos a nosotros. Por eso cambia mi motivación el ser benignos. Entonces, ¿cómo perdonamos? ¿Cómo lo hacemos? Ya que estamos en la Biblia, vamos a Lucas capítulo 23. Esto va a estar cerca de lo que estamos estudiando en la escuela dominical. Me parece que me equivoqué de libro. No, bien. Lucas 23, 34. Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Dónde lo dijo? En la cruz. Sufriendo, después de haber sido golpeado, escupido, enclavado, que vio que echaron suerte sobre su ropa, todavía dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
¿Saben que esa debería ser nuestra respuesta? Padre, perdónalo porque no sabe lo que está haciendo. Porque no solamente me perjudica a mí, sino que cada persona cuando ofende se perjudica a sí misma. ¿Recuerdan todo lo que hablamos? Todo ese desenfoque, esa depresión, todas esas cosas que pueden venir. Así que Dios nos llama a esta consideración, a cambiar la motivación. Después dice, sé benignos unos con otros, misericordiosos. Yo dije que siempre la misericordia es ponerse en los zapatos del otro. Saber el otro en qué situación está y yo saber cómo ayudarlo. Esa es la parte que me toca. Pero también el Espíritu Santo en este fruto nos lleva al lugar de obtener otra perspectiva de la situación. Cuando en tiempo como maestro con niños y con adolescentes me decía, pero mirá, que tengo este problema y no sé cómo. Pará. Salí de la cancha del estadio y sentate en la tribuna. Me decía, ¿por qué? Porque cuando estoy en la tribuna no estoy en el partido y veo las cosas diferentes. Y esa es la misericordia. Cuando nosotros nos salimos del problema, nos sentamos lejos y vemos que las cosas se pueden solucionar de otra manera, de la que Dios quiere. Así que eso es. Y después dice, lo más lindo, benignos, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. Y acá, en esta emisión de la justicia no humana, sino la de Dios. ¿Cómo dice? Unos a otros. Acá es donde yo digo que el perdón es bilateral, es de las dos partes, no es de una parte sola. Puede ser unos a otros. El ofensor hacia mí como ofendido y yo como ofendido hacia el ofensor. El perdón es mutuo. Así que Dios nos muestra esta perspectiva. Pero también esto de perdonar tiene una perspectiva social. Y van a decir, ¿cómo social? Sí, del grupo. No de los ofendidos, sino del grupo. Y mi pregunta es, ¿cuánto afecta a la iglesia, a tu familia, a tu lugar de trabajo, a tu lugar de estudio, si tú tomas la acción de perdonar a tu ofensor? ¿Cuánto hace en la sociedad? En una sociedad como la que tenemos ahora, como decía el Heraldo, en la sociedad tan convulsionada, ¿cuánto afecta que yo perdone a alguien que me ofende? Piénselo. Así que ahí tenemos esta situación. Dios nos manda a perdonar. ¿Pero por qué nos manda a perdonar? Muy bien. Mateo capítulo 6, versículo 12. Nos enseña algo muy interesante que debemos recordar. ¿Se acuerdan del Padre Nuestro? ¿Qué dice una de sus partes? Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Aquí hay otra bilateralidad. La relación entre Dios y yo. Cuando estoy ofendido, mi tarea es perdonar. Porque si no, veamos que hay una parte de Dios que no lo va a perdonar hasta que nosotros nos perdonemos. Y lo dice en otra cita. Y nos afirma esta enseñanza de que el perdón debe existir. Si Dios lo hizo, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Porque Él es Dios y yo soy un hombre. Perdón. Él es Dios y yo soy su hijo. O sea que como hijo, ¿a quién debo obedecer? A mi Padre. Esa es la relación. Bueno, así que ya tenemos ahí una buena manera de trabajar el perdón. Perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pero 4:32, ¿qué dice? Que perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. O sea que el perdón fue dado. ¿Qué resultado tenemos de perdonar? Primer resultado, relaciones sanas, una palabra que usa mucho Gustavo, que me gusta a veces usarla. Relaciones sanas. ¿Por qué? Porque yo estoy sano y el ofensor o ofendido está sano también.
y hay relaciones sanas. ¿Por qué? Porque yo me volví a enfocar en la enseñanza de Dios y no estoy desenfocado y sé cómo ayudar a las relaciones sanas. Mejora mi salud mental. ¿Por qué? Porque dejé la amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia, toda esa aversión, toda esa indignación la dejé de lado. Mejora. ¿Qué baja? Mi grado de ansiedad, mi grado de estrés, mi grado de hostilidad, porque cuando nos enojamos estamos hostiles. O sea que baja todo eso. También reduce los síntomas de depresión. ¿Por qué? Porque cuando yo perdoné, cuando tomé la acción como Dios me enseña, la depresión se empieza a aparecer. Un tema muy conversado que a veces tenemos con la hermana Viviana de la depresión, porque existe y es real. Y a veces, ¿por qué? Porque la persona no perdona ni perdonó, pero también porque no se perdonó a sí misma. Esa es otra predicación que tengo pendiente. Perdonarse a sí mismo, porque Dios te perdonó. También disminuye la presión arterial. Sépanse, cuando uno se pone con ira y enojo, se le dice un hipertenso, la presión arterial es así, como un avión para arriba, y para bajarla es difícil. Así que sepan que cuando esta acción aparece, uno se mejora en su sistema inmunitario. ¿Por qué? Porque bajó la depresión, la ansiedad y todo eso, su sistema inmunitario se fortalece. Y también se recupera la autoestima. Todos tenemos autoestima. Vieron que ahí es un tema eso, también para tratar. La autoestima personal se mejora. Así que sabiendo estos efectos positivos, negativos, acerca del perdón, ¿cuál es tu decisión? ¿Sigo la enseñanza de Cristo o sigo, como dicen los gurises, la mía? ¿Cuál es tu decisión? Pero para aquel que vino hoy, no conoce a Cristo, acuérdese que yo le dije que le iba a hablar a usted del perdón que Dios le regala a usted. Sí, porque hay un perdón para usted. Y a mí me gustaría que hoy de aquí se vaya por esa puerta, pero con el perdón de Dios. ¿Por qué razón? Porque su vida va a mejorar. No por el testimonio que vio acá, que cada uno se sentía como... Usted se va a sentir como que está en una familia mucho más grande. Así que para usted el amor de Dios fue representado en la cruz de Cristo cuando Él murió. Y como cantamos esta última canción, su sangre carmesí, hablamos del perdón, hablamos de la gracia de Dios. Para usted que está sin Dios, es para usted. Pero le va a decir, yo no quiero saber nada, pero Dios sí quiere hablar contigo. Yo no quiero saber de Dios, Él quiere estar sentado a tu lado. Él te ama. A pesar de que lo injuries, a pesar de que estés enojado, a pesar de que quieras hacer lo que quieras o hayas hecho de tu vida el desastre que se te ocurrió. Dios te ama y quiere que tú recibas el perdón. Así que Dios te lo otorga a través de Cristo en su cruz. Es para ti este perdón de Dios. ¿Cómo lo puedes aceptar? Reconoce la situación que estás y díselo a Dios directamente, como hablando con un amigo. Yo estoy así, así, así contra ti, pero quiero que me perdones y quiero salir de acá con Cristo en mi corazón. Esa oración te va a dar esa paz y esa libertad que gozamos los hijos de Dios. Pero para finalizar y concluir, para nosotros los cristianos vimos lo que es bueno, lo que es vano, la enseñanza de Cristo. Y recordemos Efesios 5:1. Sed imitadores de Dios como hijos amados. Así que aprendimos algo acerca del perdón, de cómo debemos darlo, cómo nos afecta si no lo damos y cómo afecta en bueno para darlo. Pero recuerden la pregunta, no solamente es algo que debo yo enfocarme para ayudar al ofensor o al ofendido, no es solamente mi perspectiva para mejorar la situación, sino que cuando yo otorgo perdón, afecto a la iglesia, afecto a mi familia, afecto a mi lugar de trabajo, afecto a mi lugar de estudio. Recuerden eso.
cuando uno da el perdón, estas cosas ocurren. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día, porque tu palabra nos habla acerca de cómo hijos tuyos debemos andar, que nos habla acerca del perdón, de ese que tú nos diste, de ese que nos ha dado, Señor, la vida eterna, de esa vida eterna que se transformó y se vio y en las personas que se bautizaron, en cada uno que dio testimonio, en esta gran familia que tú estás formando, que es la iglesia, esa iglesia que no solamente está en Montevideo, está en el resto del país y en el resto del mundo, en la cual todos adoramos y alabamos tu nombre. Padre Celestial, te quiero rogar por aquella persona que haya venido aquí hoy sin Cristo, que se vaya con la enseñanza, pero sobre todo con la decisión de tener a Cristo en su corazón, de recibir tu perdón, de salir victorioso sobre todas las adversidades de la vida y lo que le está pasando, para que tu amor lo esté llenando y le esté dando la paz que solo tú das. Te pedimos esto y te lo rogamos en nombre de Jesús. Amén.